En esta noche queremos meditar bajo un tema muy sencillo, pero que tiene un gran trasfondo y un gran significado para nosotros, y es razones para agradecerle a Dios. Ese es el tema de esta noche, ese es el tema que vamos a compartir en esta noche. Razones por las cuales agradecerle a Dios. Y los voy a invitar a que abran sus Biblias en el Salmo 75. Busquen en sus Biblias el Salmo número 75 y vamos a leer en el versículo número 1. Ese es el versículo que vamos a leer en el Salmo 75. Salmo capítulo 75 y versículo 1. Dice la palabra de Dios en el Salmo capítulo 75 y versículo 1. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Amén. Vamos a orar ahí donde están. Los invito a que oren conmigo para que sea Dios el que nos entregue su palabra. Oremos. Padre amado que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu amor y por tu misericordia, porque en esta noche nos permites conectarnos una vez más a través de este medio para poder compartir con tu iglesia, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta iglesia que hoy está celebrando sus 8 años de victoria. Te pedimos, Señor, que les sigas bendiciendo, que ayudes y fortalezcas a cada hermano y hermana, Señor, que se congrega en esta iglesia, a su pastor, Padre Celestial, para que siempre tú estés con ellos, respaldándolo, Señor, en todo momento. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos en esta mañana, en esta noche, Señor. Haz esta obra maravillosa, Señor, en nuestras vidas. Tu palabra, Señor, venga a nuestros corazones con el poder del Espíritu Santo, para que seamos edificados, Señor, y que aquellos que aún no te conocen hoy puedan abrir sus corazones a ti. Ayúdanos, Señor, a predicar. Ayúdanos, Señor, para que todo salga bien en esta noche. En el nombre de Jesús oramos, Padre eterno. Amén y amén. El famoso evangelista que se llamó Billy Graham dijo: un espíritu de agradecimiento es una de las marcas más distintivas de un cristiano cuyo corazón está en sintonía con el Señor. Da gracias a Dios en medio de las pruebas y en toda persecución. Estas palabras que leímos fueron dichas por Billy Graham, y él fue un evangelista muy famoso en su época. Y si algo sabía decir él es que una de las características que debe diferenciar a cada cristiano es el agradecimiento. Yo creo que una de las personas más agradecidas en este mundo debe ser los cristianos. Nosotros los cristianos debemos caracterizarnos por estar agradecidos, pero la pregunta sería, ¿por qué? Porque la verdad es que vivimos en un mundo de maldad, en un mundo de dificultades, en un mundo muy difícil, donde a veces la vida se vuelve bastante complicada. Atravesamos enfermedades, injusticias y un sinfín de sinsabores en la vida. Y alguien podría decir, ¿por qué nosotros podríamos estar agradecidos? ¿Por qué nosotros podríamos ser personas agradecidas en esta vida? Bueno, la, la verdad es que el salmista en el capítulo 75 y versículo 1 nos exhorta a eso, porque a diferencia del mundo, nosotros tenemos a Dios de nuestro lado. Y una de las razones por las cuales debemos ser tan agradecidos con Dios es porque le conocemos a Él. Allá en el Salmo 75:1 dice: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Si se da cuenta, el salmista insiste en gran manera en agradecerle a Dios. Él le agradece a Dios, pues cercano está su nombre, dice, y los hombres cuentan tus maravillas.
Definitivamente, nosotros que conocemos a Dios, conocemos las maravillas que ha hecho en nuestras vidas. Sabemos que Él es un Dios que está cercano a nosotros y por eso le agradecemos. Pero aún así alguien podría preguntarse, y bueno, qué otras razones usted me puede dar para agradecerle tanto a Dios? Porque a lo mejor quizás alguien puede decir que ha venido a este mundo y ha experimentado mucho sufrimiento y quizás puede pensar que no tiene nada de qué agradecerle a la vida o de qué agradecerle a Dios, pero la verdad es que se equivoca. Y vamos a considerar en esta noche al menos 4 razones por las cuales agradecerle a Dios. Y la primera razón por la cual agradecemos a Dios es porque Él escucha y responde a nuestras oraciones. Oiga bien, la primera razón por la cual nosotros debemos agradecerle a Dios es porque Él escucha y responde a nuestras oraciones. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver cómo algunas sectas o algunas religiones claman a sus dioses. Uno puede ver, por ejemplo, en las religiones del Tíbet o de la India, cómo ellos hacen constantes rezos, penitencias a sus dioses, tratando de llamarle la atención, tratando de lograr un favor divino. Pero imagínense qué triste es la realidad de ellos, porque ellos sin saberlo están clamando a un Dios que no escucha. Jamás recibirán una respuesta porque los dioses de ellos no existen. Pero a diferencia de ellos, nosotros los cristianos tenemos un Dios que vive y que responde a la oración del justo. Allá el Salmo capítulo 34, versículo 6 dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Oiga bien cómo el rey David, al cual se le atribuye este salmo, se expresa porque él estaba agradecido en gran manera, porque la verdad es que ¿quiénes somos nosotros para que Dios responda a nuestras oraciones? ¿Quiénes somos nosotros para que el creador de los cielos y la tierra, el Dios todopoderoso, aquel que tiene millares de ángeles a su alrededor y que está lleno de gloria y poder, sentado en su trono, ¿quiénes somos nosotros para que Él nos atienda? Por eso David decía, este pobre clamó. Oiga bien, este pobre, dice, este ser que definitivamente no es nada, solo es un ser humano pecador e imperfecto como los demás, pero qué grande es la misericordia de Dios, que Él escucha la oración del humilde, la oración de aquel que quizás no tiene grandes dotes, quizás no tiene un nombre famoso, pero aquel que clama a Dios con fe, Dios lo escucha. Por eso decía, este pobre clamó y le oyó Jehová. Con estas palabras, David expresaba su agradecimiento de que Dios se dignara en escuchar su oración. David dice, este pobre clamó y le oyó Jehová. Pero oiga bien, no solo lo escuchó, sino que también respondió su oración. ¿Por qué? Porque dice, y lo libró de todas sus angustias. Así que tenemos un Dios que no solo escucha nuestra oración, sino que también se complace en responderla. En el antiguo tiempo, los antiguos griegos en sus mitologías hacían grandes oraciones y sacrificios esperando que tal vez algún dios los veía y a veces ni siquiera
les prestaban atención los dioses de esa mitología. Pero a diferencia de esas mitologías o a diferencia de los ídolos a los cuales las religiones paganas claman de día y noche, nosotros tenemos un Dios vivo que escucha y responde nuestra oración. Solo eso es motivo de agradecimiento a Dios, porque no solo nos atiende, sino que Él extiende su mano de poder a favor de nuestras vidas. Por eso David decía, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Y de hecho, en el Nuevo Testamento, también el apóstol Juan nos recuerda que en eso consiste nuestra confianza en la oración, porque los cristianos tenemos esta poderosa arma para acercarnos a Dios. Allá en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 al 15, Juan dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. He aquí la confianza del cristiano. He aquí la confianza que invade nuestro corazón y que nos llena de gran gozo y agradecimiento, porque sabemos que la oración no es solo un acto de rezos donde voy a repetir un montón de palabras que a veces ni yo mismo entiendo y que después voy a salir con la incertidumbre si valió la pena o no vale la pena estar clamando. Pues la verdad es que sí vale la pena, porque dice Juan, y esta es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dios escucha. Dios escucha nuestras oraciones, esas oraciones que hacemos conforme a su voluntad. Cuando un hombre o una mujer decide quebrantarse delante de Dios, cuando un hombre como el rey David reconoce su pobreza, reconoce que él no es nada ni nadie delante de Dios y que Él es soberano y poderoso, pero reconoce su soberanía, reconoce que necesita su ayuda y dobla rodillas y se acerca en oración a Dios, buscándole con un corazón sincero, esperando que el Señor lo escuche. La Biblia dice que es entonces cuando el Señor oye nuestra oración, y no solo la oye, sino que dice, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, y sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es decir, la doble seguridad es que nos escucha y que sabemos que vamos a obtener una respuesta de Dios, aunque sea un no, nos va a decir el Señor, pero que nos va a responder, nos va a responder. Y esa es la confianza que nosotros como creyentes debemos tener. Por eso es importante no abandonar nuestra vida de oración. No nos rindamos de perseverar en la oración. Sigamos constantes, perseverando en ruego y lamento delante de Dios, en ayunos y oraciones, presentando constantemente esa petición delante de Él, porque el Señor escucha y tarde o temprano el Señor extenderá su brazo de poder a favor de nuestra vida y concederá las peticiones de nuestro corazón, porque Él oye la oración del justo y Él se complace en gran manera en respondernos. Así que esa es la primera razón por la cual nosotros los cristianos estamos agradecidos a Dios. La segunda razón por la cual nosotros los creyentes agradecemos a Dios es porque Él nos protege del mal. Esa es la segunda razón. Dios nos protege del mal. La verdad es que vivimos en un mundo violento, vivimos en un mundo lleno de injusticias. De repente escuchamos de un accidente en la carretera o de un asalto o de una muerte injusta o de alguna tragedia. Y yo les pregunto, ¿qué tal si
fuéramos nosotros? ¿Qué tal o qué impide que nosotros seamos parte de esas estadísticas tan trágicas? La verdad es que solo Dios es el que nos protege. No es nuestra suerte, no es porque seamos astutos y cuidadosos, porque una tragedia en cualquier momento puede pasar, pero la verdad es que el único que nos protege del mal es Dios. Por eso en la Biblia encontramos el Salmo 91, una hermosa pieza en nuestra Biblia donde se nos hace una hermosa promesa de protección divina. El Salmo 91 del 1 al 7 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con tus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el temor nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. ¿Qué le parece esta gloriosa promesa? Qué hermoso es saber que nosotros los cristianos estamos protegidos por Dios. Hay una protección divina sobre nosotros de tal manera que nada nos pasa si no es su voluntad. Es cierto que a veces atravesamos situaciones difíciles porque hay algún propósito divino en nuestra vida, hay algo que Él quiere perfeccionar o quién sabe que tal vez sea una disciplina, pero lejos de eso, Dios protege a su pueblo. Dios está con su pueblo protegiéndolo constantemente de todo el mal que nos rodea. Ahora, si consideramos este salmo y tratamos de leerlo línea a línea, nos daremos cuenta de la gran protección divina que tenemos. Veamos de qué nos libra el Señor. En primer lugar, dice: Él te librará del lazo del cazador. Bueno, nos librará de personas que quieran poner trampas o dañarnos. Muchas veces existen personas que vienen a nuestras vidas que son personas malas, personas que a lo mejor nos tienen envidia. ¿Cuántos casos hay de personas que han sido víctimas de hombres o mujeres malos que por envidia urden un mal sobre ellos y arruinan sus vidas? Muchas veces podemos tener enemigos que nosotros incluso ignoramos, pero la verdad es que el que confía en el Señor lo guarda de todas las cosas malas que quieran planear en contra de nosotros. Podrán planear hacernos el daño, podrán planear estar al acecho de nosotros, ponernos trampas en el camino, pero el que confía en el Señor, el que vive para Dios, el Señor lo protege, su ángel lo guarda, el Espíritu Santo lo acompaña para hacer a un lado todos los peligros que se le puedan presentar, porque dice: Él te librará del lazo del cazador, es decir, de esa trampa que algún enemigo pudiese tendernos. En segundo lugar, dice que nos librará de la peste destructora, o sea, nos librará de terribles enfermedades. Hoy en día vivimos en un mundo plagado de enfermedades. Hay virus que constantemente salen, cada año sale un nuevo virus que hay que combatir, hay tantas bacterias, hay tantas enfermedades que rondan por este mundo y algunas de esas podrían alcanzarnos y podrían enfermarnos en gran manera y debilitarnos y acabar con nuestra vida. Pero si confiamos en el Señor, dice la Biblia que ninguna peste destructora nos alcanzará, porque estamos bajo la protección del Todopoderoso. Porque así lo dice este salmo. Dice que el que confía en él morará bajo las alas del Omnipotente. Y omnipotente significa
que es todopoderoso. Él es el más poderoso de todos. Y si Él es el más poderoso, no importa qué poder venga en contra de su vida. La verdad es que si el Todopoderoso está con usted, ¿quién podrá hacerle frente? Cualquier enfermedad o cualquier peste que venga a este mundo, nosotros los cristianos podemos estar plenamente convencidos de que estamos en las manos de Dios y nada ni nadie nos va a separar de Él y nada nos tocará sin que sea su voluntad. En tercer lugar, también dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. En este sentido, la protección divina, la protección de Dios nos dará un sentimiento de paz y seguridad. Y eso es lo mejor de todo, porque podemos estar en medio de un mundo conmocionado, un mundo lleno de estrés, un mundo agitado, lleno de ansiedad, lleno de enojo, lleno de temores y preocupaciones. Pero nosotros, los cristianos, nuestra seguridad no descansa en nuestras fortalezas, no descansa en nuestra capacidad económica o en nuestro poder o influencias que podamos tener en este mundo. Nuestra seguridad descansa en Dios, porque es Dios el que nos guarda, es Dios el que nos protege, es Dios el que ha prometido estar siempre con nosotros. Y si es así, entonces de esa seguridad viene una paz y una seguridad a nuestro corazón. En cuarto lugar, también dice que Él es, que escudo y adarga es su verdad. La adarga era una especie de escudo que hacían de cuero. Entonces, escudo y adarga eran esos escudos que protegían a los soldados en batalla, y compara el escudo con la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. En este sentido, parte de la protección divina consiste en que nos librará de caer en doctrinas de error, de vivir una mentira. Imagínense cuántas personas viven confiando quizás en una religión y creen que van camino al cielo y creen que no necesitan, otros incluso creen que no necesitan de Dios, pero la verdad es que si no conocen a Jesucristo, sin Cristo todos estamos perdidos, pero nosotros hemos conocido a Dios. El Espíritu Santo nos ha revelado su palabra por medio de la Biblia, y parte de esa protección divina consiste en que nos librará de caer en errores doctrinales, en errores que nos puedan conducir al infierno. Por eso decía, escudo y adarga es su verdad. En quinto lugar, dice que nos librará de todo temor. Dice, no temerás el terror nocturno. Es decir, la protección divina también nos da una confianza para estar seguros de que el poder de Dios nos librará de cualquier temor. Nosotros como cristianos no tememos nada porque sabemos que estamos en las manos de Dios. Muchas personas hoy en día viven con temores, con complejos, con miedos, y esos miedos los tienen atados, pero a diferencia de ellos, nosotros que hemos creído en Dios, nosotros que creemos que nuestra victoria no viene de nuestras fuerzas, sino de Dios, no tememos nada porque estamos seguros, firmes, parados en el cimiento seguro que es nuestro Señor Jesucristo. También dice que ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya, nos va a alcanzar. Bien, de manera general, el Señor nos librará de cualquier tragedia o peligro, cualquier peligro que se pueda presentar en la calle o en el lugar donde nos movamos, o cualquier tragedia que Dios nos quiera pueda venir a nuestra vida. Eso lo evita el Señor, porque aquellos que están confiados en su palabra, aquellos que están confiados en su presencia, aquellos que han entregado su vida completa a Cristo,
podemos estar seguros de que el Señor nos protege, porque aquellos que confían en el Señor nunca serán avergonzados. El Señor los guardará, el Señor los protegerá, el Señor estará siempre con ellos y el Señor nos guardará en cualquier lugar que andemos. No importa lo difícil que sean las situaciones, no importa que nos encontremos en situaciones difíciles o en situaciones que ameriten peligro. Si nosotros confiamos en el Señor siempre nos guardará y protegerá en todo momento. Y al final, dice el Salmo, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Veremos al final cómo incluso hasta nuestros enemigos caerán, mas a nosotros el mal no llegará jamás. Así que, como podemos ver en este salmo, la protección que Dios nos otorga es completa en gran manera. Ahora dígame, ¿cómo no agradecerle a Dios por todo lo que hace en nuestras vidas? ¿Cómo no agradecerle a Dios que nos haya guardado, nos haya protegido, nos haya hecho conocer de su presencia, conocer de su nombre? ¿Cómo no agradecerle a Dios ese constante cuidado que tiene cada día con nosotros? ¿Acaso no hay motivos suficientes para agradecerle a Dios? ¿Acaso no hay motivos suficientes para que nuestro corazón rebose de alegría, rebose de agradecimiento y exprese una gran gratitud a nuestro Dios? Definitivamente sí lo hay. Y bueno, una tercera razón por la cual nosotros podemos agradecerle a Dios es porque Él es nuestro proveedor. Mira, aquí hay otra razón por la cual nosotros debemos agradecerle a Dios, y es porque Él es nuestro proveedor. Él es el que provee lo que necesitamos para salir adelante en la vida. Y David lo sabía muy bien, tanto así que escribió este hermoso salmo. El Salmo 23, versículo 1 al 6 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirá aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Con este salmo, David expresaba la gratitud hacia Dios por su provisión divina, por proveerle todo lo que él necesitaba. Por eso decía: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y es interesante aquí el símil o la comparación que David hace en cuanto a un pastor que ama y cuida sus ovejas y les provee todo lo que necesitan, versus el cuidado que Dios tiene con respecto a nuestras vidas. Porque dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y comienza David a relatar una serie de situaciones por las cuales él se regocija en el Señor como su pastor. Situaciones que, si las leemos, nos podemos dar cuenta de que tienen cierta similitud con el trabajo de un pastor. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad o han leído cómo es el cuidado que un pastor tiene con sus ovejas. En la naturaleza, quizás uno de los animales más indefensos y menos hábiles que existen es la oveja. Todos los animales que ustedes puedan considerar, la mayoría tienen medios de defensa, ya sea individual o grupal. Pero cuando pensamos en la oveja, vemos a un animal totalmente indefenso, un animal que es una fácil presa. Una oveja es un animal indefenso, es un animal que las patas no le dan para correr grandes distancias y a grandes velocidades, de tal manera que en una carrera
la oveja está en desventaja con su depredador, lo más seguro es que la termine alcanzando, aparte que es muy torpe para correr. Aparte de eso, la oveja tiene una visión muy corta, sus ojos no logran ver a grandes distancias como tienen otros animales para poder identificar los peligros que se le puedan acercar. Tampoco el olfato lo tiene muy bien desarrollado, como otros animales que olfatean rápidamente el olor de depredadores y eso hace que salgan huyendo inmediatamente. Aparte de eso, también las ovejas no tienen ningún mecanismo de defensa como otros animales y no pueden correr rápido para escapar como lo hacen otros animales como las gacelas, por ejemplo. En general, la oveja está totalmente eh, indefensa y de ahí que se hace la necesidad de un pastor. La oveja sin el pastor no sobrevive. Qué curioso es que el Señor los compara con ovejas, imagínense. ¿Por qué será eso? Y bueno, no es muy difícil entender que también nosotros sin Dios somos incapaces de cualquier cosa. El hombre y la mujer sin Dios también están totalmente indefensos, aunque el hombre se crea fuerte, poderoso, que no necesita, siente una gran vitalidad, un gran entusiasmo, es muy inteligente, quizás tiene muchos títulos e influencias y un gran puesto importante donde gana mucho dinero, pero déjeme decirle, un virus hace falta para quebrantar esa fortaleza y que el hombre se acuerde de su creador. La verdad es que el hombre sin Dios está totalmente perdido y el único que nos sostiene, el único que nos da la victoria en todo es Dios, nuestras fuerzas. Ahora, cuando el pastor viene, él saca todas sus ovejas, pero para que las ovejas puedan descansar y puedan encontrar lugares adecuados para alimentarse, el pastor realiza una gran tarea. Bueno, en el mismo Salmo dice, confortarás mi alma, dice, me guiarás por sendas de justicia por amor de su nombre. Y dice que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y esa es la verdad. El pastor trata o se esfuerza por cuidar de su oveja. La figura del pastor para la oveja le da aliento, le da confianza. Él dice que su callado y su vara le infunden aliento. Ustedes han visto que los pastores tienen dos cosas. Tienen una vara, que la vara generalmente no es para corrección, no es para agarrar a garrotazos a la oveja. Sí hay momentos donde a veces el pastor tiene que usar disciplina, pero debe tener cuidado porque la oveja es muy frágil y si le da un golpe con la vara, la puede matar, la puede fracturar. Entonces la vara realmente para lo que sirve es para defender a la oveja de depredadores. De repente sale un oso o sale un lobo o un animal depredador. El pastor usa la vara para defender a la oveja del depredador. Y aparte de eso también tiene un callado. No sé si ustedes saben qué es un callado. Un callado es una vara extremadamente larga que termina en forma de una especie de U y prácticamente lo que sirve es para ir guiando a las ovejas. Cuando las ovejas van caminando, si una se va apartando del camino, solo extiende su brazo con el callado y la va metiendo en el carril de regreso. Y para eso tiene la forma que termina en una forma de U. No sé si la han observado ustedes, porque la mete en el cuello del animal y le ayuda a moverla con cariño y direccionarla en el camino o en la dirección, mejor dicho, que quiere que la oveja vaya. Entonces, eso hace el pastor. Ahora, dice que en lugares de delicados pastos, dice, me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Para poderle proveer el alimento a la oveja, el pastor tiene que buscar pastos delicados, lugares donde haya un alimento, un pasto que la oveja puede digerir, porque no es que usted va a llevar a la oveja a cualquier zacate y de repente se come algo que no debe y la oveja termina enfermándose el estómago y se le muere. No, tienen que ir a pastos delicados. Por eso dice, en lugares de delicados pastos me harás descansar.
el pastor la conduce a donde está ese pasto delicioso y dice que va a confortar su alma y en aguas de reposo la va a pastorear. Y cuando dice aguas de reposo, se refiere a lugares donde no haya un estanque de agua, pero aguas quietas, porque la oveja es muy miedosa. Ella le da temor beber, por ejemplo, de ríos que se están moviendo. El chocar de las aguas con las rocas atemoriza a la oveja. Por tanto, el pastor debe buscar lugares donde hayan aguas de reposo. Imagínese el gran cuidado que el pastor tiene con la oveja. Y dice que aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores y unges mi cabeza con aceite. Qué interesante estas palabras. Tal vez al principio no tienen mucho significado para nosotros o pensamos que solo es una pieza poética, pero es más que eso. ¿Sabe lo que hace el pastor? El pastor va y primero identifica la colina o el lugar donde hay pastos para que la oveja coma, pero antes de soltar a la oveja y que vaya a ese lugar a comer, el pastor va con su vara y comienza a golpear el zacate, comienza a golpear la grama, asegurándose de que no vayan a haber animales ocultos ahí, animales como serpientes o escorpiones. Y de hecho también busca hoyos. A veces en los campos hay hoyos que algunos animales como las serpientes han hecho donde están ocultas. ¿Y qué tal si la oveja llega y se asoma por ese hoyo y la termina picando uno de estos animales y esta muere? Por eso el pastor, antes de que su oveja vaya o su rebaño vaya a pastar en ese lugar, prepara aquel terreno. Y por eso decía el salmista, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Oiga bien, en presencia de mis angustiadores. ¿Quiénes son los angustiadores? Son esos animales que les cuento, esos escorpiones, esas serpientes que pudiesen lastimar a la oveja. Y aparte de eso dice, unges mi cabeza con aceite. ¿Sabe qué significa eso? Algunos pastores en Palestina solían ungir con aceite la cabeza y la nariz de la oveja, todo con el propósito de que estuviese tan lisa que si cualquier animal se le subía, este animal pudiese resbalar y no le hiciese daño. Por eso dice, unges mi cabeza con aceite. Y dice, mi copa está rebosando. ¿A qué se refiere eso? Bueno, a veces para que la oveja pudiese tomar agua, el pastor a veces cavaba un hoyo enorme y ahí del río caía el agua y le echaba en ese hoyo y dejaba el hoyo lleno de agua a ras de la tierra, de tal manera que parecía una copa que estaba rebosando. Y ahí iba la oveja a beber agua, ahí iba la oveja a comer, a disfrutar de esos pastos deliciosos. Dice el salmista, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y algunos creen que cuando dice el bien y la misericordia me seguirán, se refiere a esos perros ovejeros que cuidaban siempre de ellas, porque aparte de ir las ovejas con su pastor en el camino, también habían perros ovejeros que las cuidaban. Y por eso decía el salmista, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Imagínense qué hermoso salmo. Imagínense la experiencia de David como pastor lo inspiró para que pudiese escribir con la ayuda del Espíritu Santo este hermoso salmo que refleja la grandeza de Dios como nuestro proveedor. Así como un pastor responsable se preocupa por su rebaño, prepara los pastos, se asegura de que no vaya a haber nada malo ahí que pueda dañar a su oveja, le prepara aguas de reposo y hace a un lado todos sus enemigos para que la oveja esté tranquila comiendo y le provee de ese precioso alimento. De igual manera, el Señor tiene cuidado de nosotros. Él provee cada día provee lo que nosotros necesitamos para que podamos hacer frente a los diferentes compromisos económicos que tenemos, para poder hacer frente a las diferentes circunstancias u obligaciones que podamos tener en este mundo. Dios es fiel, Dios nos provee. Tal vez usted se ha preguntado, ¿verdad?, por qué hay tanta abundancia en su casa, o no sé si se ha preguntado por qué hasta este día no ha faltado el pan de cada día. No es porque usted tiene buen trabajo, no es porque usted sea muy excelente en los negocios o porque tiene una gran suerte o una gran influencia en su negocio. No, no es eso, es Dios.
quien a través de estos medios Dios le provee. Así como Dios le está proveyendo a través de estos medios, a través de su trabajo, a través de su negocio, también Dios puede hacer otras cosas de otra forma y proveerle por otros medios, porque lo que necesitamos entender es que no somos nosotros los que nos proveemos a nosotros mismos, no es nuestra astucia, no es nuestro trabajo, es Dios el que tiene cuidado con nosotros, y así como lo tiene ahora, lo tendrá siempre. Así que esta es la tercera razón por la cual nosotros le agradecemos a Dios. Y finalmente, la cuarta razón que queremos considerar esta noche, por la cual nosotros los cristianos agradecemos a Dios, es porque Jesús es nuestro Salvador. Y esa es la cuarta razón y quizás la más importante de todas, porque qué bueno es saber que Dios nos escucha, qué bueno es saber que Dios nos protege, qué bueno es saber que Dios nos provee, pero ¿sabe qué? También el Señor es nuestro Salvador y nos ha dado la promesa de vida eterna en Cristo Jesús. ¿De qué sirven las demás cosas? Muchas personas las tienen y no conocen a Dios. Hay muchas personas que tienen mucho dinero, tienen guardaespaldas, vienen de una familia poderosa, no les falta el alimento, tienen dinero hasta para derrocharlo, pueden pagar los mejores médicos y no temen a nada, pero la verdad es que un día morirán. Y cuando pasen a la eternidad, ahí será lo triste, porque estarán desnudos y desventurados, sus almas condenadas al infierno eterno. Pero nosotros, Dios en su infinita misericordia, nos ha revelado su plan de salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Allá en Isaías 62:11 dice: he aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión: he aquí viene tu Salvador, he aquí tu recompensa con él, y delante de él su obra. Aquí el salmista miraba hacia el futuro, miraba hacia la salvación que habría de venir por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo fue encarnó, nació a través de la Virgen María y creció como hombre perfecto, siendo Dios perfecto al mismo tiempo. Y él hizo una obra maravillosa, una obra poderosa que nunca antes otra persona había hecho y ha hecho hasta la historia actual. La verdad es que Jesucristo vino y él llevó una vida perfecta delante de Dios y se ofreció como sacrificio perfecto por nuestros pecados, sabiendo de que la paga del pecado es muerte, sabiendo de que nuestros pecados demandaban un sacrificio. Cristo se ofreció como sacrificio perfecto y ahora por medio de él, por medio de su sacrificio expiatorio y por medio de la fe en su sacrificio, ahora nosotros podemos ser salvos de la ira venidera, para que aquel día cuando nos presentemos delante de Dios, no nos presentemos en nuestras propias justicias, porque dígame, ¿quién se va a poder salvar si nos presentamos en nuestras propias justicias? Porque somos seres imperfectos, no tenemos de qué jactarnos, no tenemos de qué alardear, no tenemos buenas obras que se mantengan perdurables delante de Dios, porque aunque tratemos de hacer las cosas bien, pero hacemos otras mal. Y como dice Santiago, que aquel que desobedece un mandamiento, por pequeño que éste sea, quebranta toda la ley, de tal manera que todos estamos condenados. Así que no hay nadie que pueda salvarse por obras, no hay nadie que pueda ganarse la salvación por medio de sacrificios humanos, porque el hombre por naturaleza es mala e incapaz de salvarse a sí mismo. Pero es ahí donde viene Cristo y él se ofrece como sustituto para pagar por nosotros los pecados en la cruz del Calvario, de tal manera que ahora tenemos dos opciones.
o pagamos nosotros nuestros pecados en el infierno, o creemos en Jesús, quien pagó por nosotros nuestros pecados en la cruz del Calvario, de tal manera que si creemos en él, ahora somos salvos de la ira venidera, porque por fe vivimos, por fe creemos que a pesar de lo que seamos, a pesar de lo imperfecto que seamos, Dios cumplirá su promesa de salvación en nuestras vidas. Dios nos preservará hasta el día final, un día en el cual seamos hallados delante de Dios, no en nuestra propia justicia, sino en la justicia que nos es impuesta por el sacrificio de Cristo. Por eso decía Isaías, he aquí, viene tu Salvador, he aquí su recompensa y delante de él su obra, porque ciertamente poderosa es la obra de salvación que Dios ha hecho en nosotros. Poderosa es la acción del Espíritu Santo que ahora habita en nuestro corazón para transformarnos, para ayudarnos a abandonar esa vida de pecado que nos tenía esclavizada. Poderoso es Dios para transformar al peor de los pecadores, para restaurar la vida de los caídos, para restaurar la vida de aquellos que se humillan constantemente delante de Dios. Y por eso decía, he aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Oiga bien, porque ciertamente este mensaje se ha predicado hasta lo último de la tierra. Y aquí en este pasaje de Isaías es interesante considerar la palabra hebrea que se traduce como salvación o salvador. La palabra salvación o salvador en el Antiguo Testamento generalmente se traduce la palabra hebrea Yasha. Y Yasha no solo se refiere a una salvación espiritual o a una salvación del infierno, sino que en su contexto más completo incluye una liberación de cualquier mal o de cualquier enfermedad o liberación de enemigos o de temores y de nuestros propios pecados. Así que la salvación que Dios obra en nosotros es una salvación completa, porque en Cristo Jesús estamos más que completos, porque Él está con nosotros. Por eso nosotros no temamos el día de mañana. Por eso, aunque hayan pruebas, aunque hayan dificultades, aunque las cosas a veces se pongan difíciles, aunque las tentaciones aumenten en nuestra vida, mantengámonos firmes, viendo hacia el futuro con expectativa de fe, creyendo que el Señor nos preservará hasta el final, sabiendo de que la pelea es del Señor y Él nos dará la victoria final. Por eso nuestro corazón no puede más que estar lleno de gozo, lleno de agradecimiento, y debemos agradecerle a Dios todo lo bueno que ha hecho en nuestra vida. Debemos ser agradecidos delante de Dios, porque dígame, ¿qué otro Dios hay como nuestro Dios? ¿Qué otra persona puede usted otorgarle o darle todos estos beneficios de los cuales estoy hablando? ¿Habrá acaso algún líder religioso que le ofrezca tal cosa? ¿Habrá alguna institución religiosa por ahí que le pueda ofrecer semejantes beneficios? Díganme, ¿hay otro Dios fuera de nuestro Dios que pueda dar esto que el Señor da? No, definitivamente no lo hay, porque uno solo es el Señor, uno solo es nuestro Salvador, y Él es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al cual le agradecemos y le damos las gracias, porque definitivamente Él es bueno en gran manera y Él ha hecho una obra poderosa en nuestras vidas. Y sabemos que aunque esta vida es difícil por momentos, y sabemos que nuestro cuerpo quizás se va debilitando con los años, pero sabemos que nuestro interior está gozoso, resplandeciente, esperando la redención final, porque un día estaremos delante de Él cara a cara y le conoceremos tal y como es. Y pasará todo dolor, pasará todo tormento, pasarán todas las pruebas y las tentaciones, y solo nos esperará la gloria eterna delante de aquel que dio su vida por nosotros. ¿Acaso hay algún otro motivo por el cual no agradecerle? ¿Acaso hay otras razones por las cuales nosotros podemos decir, no, yo no tengo razón por la cual estar feliz, estar contento y agradecido con Dios? No lo hay, porque dígame,
¿Qué Dios hay como nuestro Dios que puede hacer semejantes cosas? Ciertamente, nuestro Dios es grande, nuestro Dios merece nuestro agradecimiento, nuestra alabanza, y por eso perseveremos, sirvámosles con el corazón, no se canse de hacer el bien, aunque esté cansado, aunque quizás el enemigo le ha dicho que ya esto ya es por gusto, que las cosas no cambian, que la prueba es muy difícil, aunque el enemigo le diga que mejor tire la toalla y abandone aquí y abandone allá, y que aquí no hay amor y que aquí es muy costoso y que Dios no responde, pero no le crea al enemigo, créale a Dios. Mire lo que Dios ha hecho hasta estos días con su vida, aunque esté pasando pruebas, pero gócese en el Señor y agárrese sus promesas, porque verá que un día Dios se glorificará en su vida y un día estaremos delante de su presencia. Entonces diremos, valió la pena las pruebas, valió la pena el esfuerzo, valió la pena tantas preocupaciones, porque estaremos delante de su presencia, un gozo eterno, y nuestro agradecimiento siempre será eterno para él. Así que definitivamente hay razones por las cuales podemos agradecerle a Dios. Y 4 razones hemos explorado. Porque Dios siempre nos escucha y responde nuestras oraciones, porque Dios nos protege de cualquier mal, porque Dios es nuestro proveedor y sobre todo porque Dios es nuestro Salvador y nos ha dado la vida eterna. He aquí 4 razones por las cuales estarle agradecido a Dios. Y bueno, damos gracias a Dios por esos 8 años que ustedes están cumpliendo también. 8 años de bendición. Recuerdo hace 2 años que la situación se puso muy difícil, pero miren qué bueno que ya pasó esa prueba y al final, aunque parecía que las cosas quizás iban a llegar a su fin, pero mire, el Señor les dio la victoria y estoy seguro que el Señor les continuará dando esa victoria sobre toda prueba. Perseveren hasta el final, testifiquen de Cristo ahí en su comunidad, en ese país, para que este mundo sepa que todavía hay hombres y mujeres que han sido lavados con la sangre de Cristo, que viven en santidad y temor delante de él y que proclaman su palabra, el bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que oremos en esta noche y démosle gracias a Dios por su palabra y démosle gracias por todo lo bueno que ha hecho en nosotros. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, por todas las cosas buenas que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias por todo lo que tú has provisto para nosotros, Señor, porque sabemos que tú escuchas nuestras oraciones y las respondes, porque sabemos que no clamamos, Señor, a un Dios muerto, sino a un Dios real, un Dios que está con nosotros, que nos ha protegido del mal, que nos ha proveído día a día y que nos ha permitido conocer esta salvación bendita anunciada desde los antiguos tiempos por tus profetas y que anunciaron a Cristo Jesús, al cual ahora nosotros tenemos en nuestro corazón, en quien hemos creído para vida eterna. Te doy las gracias por mis hermanos, Señor, te pido por esta iglesia, para que les permitas cumplir muchos años más. Gracias por estos 8 años, Señor, que les has permitido, Señor, estar predicando tu evangelio en ese lugar, en ese país. Gracias por el hermano pastor, Señor, que tú siempre le ayudas para que esté al frente de la congregación. Glorifícate poderosamente en mi hermano Eduardo, Señor, ayúdale para que pueda continuar perseverando en la fe y siendo un ejemplo y una guía para la comunidad cristiana ahí en Nueva York. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos y hermanas de la iglesia. Por favor, Señor, bendice a sus familias y que nada les falte nunca. Y sobre todo, ayúdanos a todos a seguir perseverando para que cuando tú nos llames a tu santa presencia, podamos presentarnos delante de ti sin nada de qué avergonzarnos. En el nombre de Jesús te lo pedimos en esta noche. Gracias, eterno Señor. Amén y amén. Gloria a Dios.
Bueno, damos gracias a Dios, hermanos, y muchas gracias por la invitación y felicidades por esos 8 años.